Muy buenos días, estimados participantes del curso de Circuitos y Electrotecnia 1. Una cordial bienvenida, deseándoles el mayor éxito en sus estudios en este año que comienza. Vamos a iniciarnos con algunas notas sobre circuitos en corriente alterna, con los tres elementos pasivos básicos que se deben de conocer para el estudio de este tipo de circuitos e inclusive de máquinas eléctricas. Son los elementos resistivos, elementos capacitivos y elementos inductivos. Entonces, vamos a dar inicio con los elementos, con un elemento resistivo, tal como lo vemos aquí en la figura. Es una resistencia, cualquier resistencia conectada a la red, ¿sí? La red que nosotros tenemos doméstica de esta forma, ¿no? Una tensión de forma sinusoidal, como ya conocemos. Esta resistencia puede ser equivalente, digamos, a la hornilla de una cocina eléctrica, al calentador de agua, a un secador de cabello, etcétera, ¿no? ¿Mm? Que uno lo conecta directamente a la red y tiene una tensión y una corriente que requiere el elemento, ¿no? Entonces, en este lado tenemos la forma fasorial eh, que nosotros vamos a ir progresivamente aprendiendo en la medida que vamos avanzando en el curso de utilizar un vector rotatorio, ¿no? Que me indica, digamos, o la representación, mejor dicho, de una tensión o de un voltaje como vector, ¿eh? En este caso, nosotros tenemos aquí en azul el vector que es voltaje y en rojo el vector corriente, ¿no? Y vemos que ellos son paralelos, es decir, no hay ángulo que separe los dos vectores. Si nosotros utilizamos directamente la ley de Ohm, como ya lo conocemos, la corriente a través de este circuito es simplemente el voltaje sobre la resistencia, ¿no? Por ahora vamos a hablar de resistencia. Sustituimos el valor de la tensión y simplemente me va a quedar, ya sabemos que la razón o el cociente entre B sub 0 y R es la corriente, que lo estoy llamando I sub 0, que vamos a ver luego que es la amplitud de una onda, y una función pulsante, una función eh, sinusoidal, una función que depende del tiempo. Entonces, lo innovador de ahora, de esta parte del curso, que tenemos corriente y voltajes que van a depender del tiempo. Por esa razón, tenemos I de T. Cuando estudiamos circuitos en corriente continua, no ameritaba tener ningún I de T, sino I porque no dependían del tiempo. En corriente alterna tenemos funciones que son periódicas, que ya conocemos las características de este tipo de funciones o de señales eléctricas utilizando el lenguaje acorde, ¿no? Entonces, en este caso vemos que la señal de la corriente es igual a la del voltaje, ¿eh? Nosotros podemos tener una representación de esa señal de esta manera. Aquí, como lo vemos en el gráfico, tenemos entonces el voltaje y la corriente, ¿no? Y uno dice en el argot de los circuitos que ambos señales están en fase. Entonces, estamos introduciendo un nuevo término, que lo vamos a llamar la fase, ¿eh? Entonces, fíjense que ellos alcanzan sus puntos máximos, se anulan en el mismo punto, alcanzan sus puntos mínimos simultáneamente. En ese caso se dice que las dos señales de voltaje y de corriente están en fase. Esa es una característica
de una conexión resistiva. Pero vale la pena comentar que nosotros hablamos teóricamente de una resistencia pura, que cuando uno indica que es una resistencia pura, estamos, digamos, despreciando los efectos inductivos que puedan aparecer en la resistencia y algunos efectos capacitivos. ¿Eh? Pero eh, en la práctica realmente aparecen estos efectos inductivos. ¿Por qué va a aparecer efecto inductivo? Bueno, simplemente por la ley de Faraday. O sea, el, el, el voltaje como está variando en el tiempo es una función, el flujo de campo está variando, se induce o se autoinduce una fuerza electromotriz en esa resistencia. Pero ¿qué va a ocurrir? Que el efecto resistivo como tal ¿eh? predomina delante del efecto inductivo e igualmente en el efecto capacitivo. El efecto capacitivo es muy, pero muy despreciable. ¿Eh? El inductivo pudiéramos considerarlo, pero a grandes rasgos lo vamos a despreciar. Esa es la razón por la cual nosotros hablamos de una resistencia pura. Continuando, vamos a analizar un circuito inductivo. Y entonces aquí recalco la palabra pura. Cuando yo hablo de un circuito inductivo, esto voy a analizar nada más el efecto inductivo del circuito, sin tomar en consideración el aspecto resistivo y el aspecto capacitivo. Porque cuando yo hablo de un circuito inductivo pues es una resistencia también, es un enrollado, un embobinado, y tiene una determinada resistencia. Pero el efecto inductivo es predominante con respecto al efecto resistivo. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Como ya conocemos la ley de Faraday, de clases anteriores, nosotros sabemos que la ley de Faraday me indica, que es el argumento de todo este, la base, digamos, de la corriente alterna de las máquinas eléctricas, se requiere de la variación del flujo de campo magnético. Si varía el flujo de campo magnético, por supuesto, se induce una fuerza electromotriz. Eso es lo que dice textualmente la ley de Faraday. ¿Mm? Entonces, el producto de la corriente que pasa por el circuito va a ser proporcional a ese flujo. Es decir, nosotros podemos escribir que el flujo es proporcional a la corriente. El flujo de campo magnético existe si hay corriente. Si no hay corriente, no hay campo magnético, porque ya no vamos a basar en que toda corriente eléctrica genera un campo magnético. ¿Sí? Entonces, pero si esa corriente está variando en el tiempo, eso implica que el flujo va a variar también. Si nosotros dividimos esta proporcionalidad entre el tiempo, tenemos que, y tomamos el diferencial de ella, tenemos que el diferencial de flujo con respecto al tiempo es igual. Quito la constante, la proporcionalidad, la convierto en una igualdad e introduzco una constante que vamos a llamar inductancia, que la vamos a llamar con él, y escribimos de I de T. Esta sería la fuerza electromotriz inducida en la bobina respectiva, ¿no? Que tiene una característica, como hemos indicado, que es la inductancia de, de la bobina. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la condición de que exista la fuerza electromotriz? De que varíe la corriente. Si la corriente es constante, no hay variación de flujo, no hay fuerza electromotriz. ¿Eh? Pero como ya conocemos de clases anteriores, lo que es cómo varía el campo magnético que esté rotando, ¿ah? Cómo varía el campo magnético que esté rotando. ¿Eh? En una bobina, en un sistema, digamos, eh, ya va a aparecer la fuerza electromotriz. Voy a hacer una consulta al compañero, a Juan. Eh,
Ya que estás acá, bienvenido y me puedes indicar si estás viendo la presentación y el audio, por favor. Espero tu respuesta. Bueno, continuamos entonces. Este sería la expresión que me va a permitir a mí calcular la fuerza electromotriz en la bobina. El circuito lo vamos a representar de esta manera. El circuito lo vamos a representar de esta forma. Tengo una bobina y tengo la fuente. ¿Ok? Y ahora veamos el diagrama de fasores, que lo voy a comentar luego de hacer el cálculo, ¿no? Entonces, fíjense, en el circuito anterior tenemos una corriente. Aquí es una corriente. Aquí tengo que corregir esto. Esto no es el voltaje, sino una corriente. Por eso que coloqué aquí la corriente I de T de la forma seno omega T. Eh, Juan, ¿no me estás escuchando? Buen día, profesor. Sí, le escucho con claridad y estoy viendo Ah, ok, ok, perfecto. No, lo que quería era corroborar eso. Ok, muchas gracias, pues. Entonces, fíjense, ahora yo tengo que la corriente pasa a través de la bobina y yo voy a utilizar la expresión que hemos comentado ahora, ¿no? Esta expresión que hemos obtenido, que la hemos discutido hace unos minutos. Lo que voy a introducir es que el valor de la corriente lo coloco aquí en esta razón, tomo la derivada de esa función, que es una función periódica, como dijimos anteriormente, y tomo su derivada. Al tomar la derivada de la función seno, me va a quedar su derivada interna, que es omega por coseno omega t. Entonces, tengo una pequeña diferencia ahora entre el voltaje que se induce en la bobina y la corriente. ¿Eh? La corriente de la forma seno y el voltaje de la forma coseno. Yo me voy a valer de algunas identidades trigonométricas, de las expresiones que uno utilizó en bachillerato de trigonometría, y esta es una expresión de gran utilidad para nosotros en el área de circuitos. O sea, el coseno de omega t lo puedo escribir como el seno de omega t más 90 grados. ¿Ve? Esto, bueno, no lo tengo acá demostrado ni mucho menos, pero ustedes lo pueden buscar si están interesados. Todas estas expresiones aparecen en todas partes. Yo sé que hay muchos estudiantes que no vieron trigonometría en los cursos de bachillerato, pues, en el curso de cuarto año, que es donde se ve. Pero bueno, uno tiene que ir buscando y aprendiendo este tipo de relaciones. Entonces, esto lo voy a sustituir con artificio, pues lo voy a sustituir en esta expresión y finalmente me va a quedar que la tensión, la constante, este término que son la constante que hemos indicado ahorita, que hemos definido como la inductancia de la bobina, la corriente, la frecuencia, y tengo 90 grados, más 90 grados, es decir, esto se traduce de esta manera. El voltaje tiene un adelanto de fase. Fíjense bien, el voltaje tiene un adelanto de fase de 90 grados con respecto a la corriente. Por esa razón, nosotros tenemos el diagrama de fasores de esta manera. ¿Ok? ¿Eh? O sea, de esta forma. Este ángulo que yo tengo acá son perpendiculares, el voltaje es perpendicular, el vector como tal se construye perpendicular a la corriente, que es 90 grados. Y esta diferencia que hay justamente es la diferencia de fase, ¿no? Y él tiene un adelanto de fase con respecto a la corriente. Entonces, y aquí vemos una distinción, obviamente ya vemos una distinción con respecto a los circuitos resistivos. ¿Eh? En un circuito resistivo, el voltaje y la corriente están en fase.
digamos que las ondas van simultáneamente, ¿ves? En un circuito inductivo, ¿ve? El asunto no es así, ¿eh? En un circuito inductivo, yo tengo que la tensión está adelantada a 90 grados con respecto a la corriente, ¿ves? Es como que si salió primero el voltaje y después viene detrás la corriente, por decirlo jocosamente de esa manera, ¿no? ¿Ves? Esto lo vamos a escribir, lo vamos a anotar de esta forma acá, ¿ves? Fíjense, aquí yo tengo la representación y luego pues le voy a colocar algunas imágenes en el grupo. Pues tengo la tensión que ya está adelantado. Es decir, adelantado quiere decir que, fíjense que cuando la corriente está en 0 grados, el voltaje ya tiene su valor máximo. O sea, salió primero, por decirlo de una manera, pues. Entonces yo tengo esta diferencia que hay acá es de 90 grados, que es la diferencia de fase. ¿Ves? Entonces se dice que están desfasados las dos ondas. ¿Eh? Ahora estamos esto es muy interesante porque ya tenemos tenemos inclusive un análisis de ondas, cosa que quizás a lo mejor ustedes no conocían, ¿eh? De cómo se comportan eh, eh, la tensión y el voltaje, ¿eh? En un circuito inductivo, en circuitos inductivos. Las máquinas eléctricas que van a ver luego posteriormente son, predominan la característica inductiva, por eso es que es muy importante esta parte del curso. ¿Bien? Entonces, estas ondas son las que también se transmiten en una línea de transmisión, en un sistema de red eléctrica, ¿no? Se transmiten ondas a través de las líneas eh, y tienen estas características. Son ondas, ¿ven? Son ondas. Realmente lo que uno observa, no lo observa, por supuesto, no se observa, pero lo que uno, cómo se va a transmitir la energía eléctrica a través de una línea de transmisión, es a través de ondas. Cosa que en corriente continua no, en corriente continua no aparece ninguna onda. Bueno, entonces ahora vamos a un concepto fundamental, ¿no? eh, nuevo, que es lo que vamos a llamar nosotros la impedancia. ¿Eh? La razón entre el voltaje y la corriente, que es equivalente a la resistencia en circuitos con ley de Ohm, en corriente continua. Pero esta razón en corriente alterna, que son dos funciones que dependen del tiempo, a esta razón para distinguirla de corriente continua, la vamos a llamar Z y se le denomina impedancia. ¿Sí? La impedancia, que es un concepto que estamos introduciendo nuevo. Esta impedancia tiene unidades de resistencia, por supuesto. Físicamente hablando es una resistencia, ¿ok? Pero repito, para distinguirla entre la corriente continua y la corriente alterna, nosotros hablamos de impedancia. Entonces, vamos a hacer un cálculo para conocer cuánto vale la impedancia de un circuito inductivo, ¿no? De un circuito inductivo. Y para ello, de nuevo, vamos a utilizar un artificio matemático, utilizando una expresión quizás a lo mejor no por ustedes conocida, o quizás sí, si vieron ya matemáticas, números complejos. Esta es una expresión que se usa mucho en la parte compleja. ¿Ves? O sea, el exponencial, fíjense que aparece una unidad imaginaria que es J, ¿no? Que en circuitos, o sea, ustedes si se recuerdan de los números complejos en circuitos, en matemáticas utilizan la letra I, en circuitos eléctricos, en este campo usamos la letra J, ¿no? Para indicar el imaginario, ¿no? Entonces, E elevado a la J omega T es la combinación lineal de la función coseno más J seno omega T. Esto lo vimos en una imagen eh, en la clase anterior de la introducción del circuito de corriente alterna, pero se puede demostrar fácilmente por serie de Taylor. Yo calculo la serie de Taylor del coseno
y la serie de Taylor del seno y calculo la serie de Taylor de la función exponencial y bueno, vemos que son iguales, ¿no? Una forma de demostrarlo, o sea, que esté interesado en revisar y le guste un poco la matemática, ¿no? Entonces, yo me voy a valer de esta expresión para simplificar, ¿sí? El asunto del cálculo para hallar la impedancia, ¿sí? Fíjense, voy a escribir todavía en el dominio del tiempo la tensión en la bobina, la hemos demostrado ahorita que es el seno más 90 grados, voy a utilizar la función exponencial compleja, ¿eh? compleja para simplificar esta notación. ¿Eh? Cuando yo utilizo esto, estoy de la parte compleja usando nada más la función seno, ¿eh? ¿Eh? O sea, la parte imaginaria del número complejo. ¿Eh? Y la corriente, habíamos dicho que la corriente es I sub 0 seno omega t, la voy a escribir también en forma compleja, ¿eh? Utilizando la expresión que es la fórmula de Moore. ¿Eh? ¿Con qué fin? El fin es el siguiente, que yo puedo entonces encontrar la razón entre el voltaje y la corriente, ¿ve? Utilizando las propiedades de la potenciación, pues. Cosa que en las funciones trigonométricas yo no puedo dividir, o sea, no puedo simplificar el seno de omega t más 90 entre el seno de omega t. ¿Ve? Entonces, ese es el motivo para evitar, digamos, eh, desarrollos un poco más complicados en el caso de la matemática, porque uno puede también plantear la ecuación según la ley de Kirchhoff de ese circuito, ¿sí? Y me va a aparecer una ecuación diferencial, y bueno, yo la tengo que resolver y tal, qué sé yo, y me va a aparecer entonces esa constante z, ¿no? Pero para evitar todo eso, traspiés matemáticos, vamos a usar este argumento que es simplemente conocer la propiedad de la potenciación. ¿Sí? Entonces, fíjense, este producto, o sea, esta suma, ¿sí? En términos de exponente, es igual al producto. Acuérdense que el producto de A a la N más, perdón, A a la N por A la M es la suma, ¿no? ¿Eh? Entonces, lo que hago es utilizar esa propiedad, ¿m? Para convertir la suma en un producto. Y abajo tengo el J omega T. De tal manera que yo pueda simplificar el EJ omega T con el IJ omega T. Se simplifican y finalmente me queda el omega EJ90. Y EJ90 lo evalúo usando esto. Es decir, escribo coseno de 90 grados y seno de 90 grados. Ya sabemos que el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados vale 1. Por lo tanto, al final me va a quedar que la impedancia es JL omega. Esta impedancia, como aparece en la J como imaginario, es una impedancia compleja desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista físico no tiene sentido porque no, es un número complejo, ¿ok? Pero me va a permitir utilizar esta expresión para yo analizar posteriormente circuitos de corriente alterna, ¿eh? Utilizando el dominio de la frecuencia que uno habla, el dominio de la frecuencia. Fíjense que aquí ya la función z no depende del tiempo, ¿m? Y uno habla del dominio de la frecuencia. Repito, es la inductancia de la bobina, que es una propiedad de la bobina, y la frecuencia, que la impedancia depende de la frecuencia. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Físicamente hablando, a mí me interesa es conocer la magnitud de este número complejo. Entonces yo voy a calcular la magnitud de este número complejo. Esa magnitud, aquí lo tengo bien expresado, eh, la barra de valor absoluto para indicar que es la magnitud de ese número, sería
por definición, la raíz de z por z asterisco. Si no conocen la herramienta de números complejos, el z asterisco es el complejo conjugado, y el complejo conjugado se entiende el mismo complejo cambiado de signo. Entonces, si es j omega l, aquí sería menos j omega l. Si uno resuelve esta operación elemental, aquí me queda menos j cuadrado, omega cuadrado, l cuadrado, y menos j cuadrado, ya sabemos que es igual a menos 1, j cuadrado o i cuadrado es menos 1 en el campo de número complejo, con este menos me da positivo, y finalmente me queda que la impedancia sería omega L. A esta impedancia la vamos a llamar reactancia inductiva, que es la magnitud de la impedancia compleja. ¿Okay? Voy a repetir, la impedancia compleja la vamos a utilizar para resolver circuitos, bueno, ambas también, pero esto nos va a ayudar a simplificar notablemente los circuitos en corriente alterna. Nos va a evitar resolver ecuaciones diferenciales complejas, etc. Entonces, a esa impedancia, a esa reactancia inductiva, la vamos a denotar con XL, que es la notación que se usa en todos los textos. Entonces, XL es omega por L, y usamos la frecuencia angular, la definición de frecuencia angular. La frecuencia angular es 2pi por F. Ya hasta el movimiento circular ya uno conoce estas expresiones. Es 2pi, donde F es la frecuencia que ya conocemos también nosotros. Omega es la frecuencia angular y F es la frecuencia que uno la define como el número de ciclos por unidad de tiempo. Recordemos eso. Entonces, si yo sustituyo omega por 2πf, yo tengo que la reactancia inductiva es equivalente a 2pi por f por L. Entonces, la reactancia inductiva depende de la frecuencia de la pulsación de la onda y la característica de la bobina que llevamos la inductancia. Esa inductancia se expresa en Henry, ¿no? No comenté las unidades de la inductancia, se me pasó por alto, pero se expresa en Henryos. Bueno, tiene sus razones, sus razones históricas y todo, pero bueno, no vamos a entrar en detalle en eso. Bueno, me falta el circuito capacitivo, pero el circuito capacitivo voy a dejarlo para la próxima sección, porque no nos va a dar tiempo de terminarlo. Vamos a quedar, digamos, por la mitad, y entonces, bueno, vamos a tener que repetir otra vez el asunto. Lo que voy a utilizar el tiempo para dar un pequeño repaso otra vez del asunto y sacar, digamos, las conclusiones de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Hemos estudiado los dos circuitos básicos que llamamos puro, porque ya explicamos el término puro de una resistencia pura, es porque uno desprecia los efectos inductivos y capacitivos que puedan existir ahí. ¿Okay? Porque aquí van a aparecer esos efectos que aparecen en dos líneas de transmisión. Cuando yo tengo dos líneas de transmisión, ese cableado que yo tengo de torre a torre, tengo dos alambres que son paralelos, entonces ahí hay un efecto capacitivo, y hay un efecto inductivo. Entonces en las líneas de transmisión, en los sistemas de potencia, es un poquito más complejo el asunto, ¿no? Ya uno no puede hablar de resistencia pura ni inductancia pura, porque los efectos sí son un poco más, y como los voltajes son altos, pues se transmite a voltajes altos para disminuir la pérdida por efecto Joule. Bueno, eso lo explicaremos posteriormente. Entonces, en un circuito resistivo puro, su característica fundamental es que la corriente y el voltaje están en fase. Para resumir, circuito resistivo puro, corriente y voltaje están en fase. En un circuito
inductivo, como hemos comentado ahora, en una bobina, o sea, cuando uno habla de un circuito inductivo es una bobina, un enrollado de cobre, ¿no? Que ya todos conocemos que, bueno, los transformadores, las máquinas, etcétera, los motores pequeños, grandes, a gran escala, lo que sea, tienen bobinas y esa bobina, ¿ve? Es lo que uno llama, tiene la característica inductiva. ¿Por qué en el aspecto inductivo? Bueno, se justifica por la ley de Faraday. ¿Eh? Porque, ¿qué va a ocurrir? Cuando pasa una corriente a través de una bobina o de un alambre enrollado, si la corriente es constante, no hay un campo magnético, pero no varía el campo magnético. Como ya ustedes conocen por el curso de física 2. Toda corriente eléctrica me genera un campo magnético a su alrededor. Pero ¿qué va a ocurrir? Si la corriente a través de la bobina varía en el tiempo, eso implica que el flujo, ¿ve? Hay un flujo de campo magnético que varía en el tiempo y por lo tanto se induce una fuerza electromotriz en la bobina. Ese es el estudio, digamos, esa es la base, el sustento físico del el caso de la bobina. Y haciendo, digamos, algunos detalles matemáticos y unos artificios que hemos usado, nosotros llegamos a la conclusión de que la tensión tiene un adelanto de fase con respecto a la corriente. Entonces, ¿qué significa eso? Que la tensión tiene 90 grados de adelanto con respecto a la corriente. ¿Ok? No van a la par, tal como en los circuitos resistivos. Entonces, fíjense como ya uno va diferenciando una cosa de la otra. Los circuitos resistivos puros, ¿ves? Corriente y tensión están en fase. Los circuitos inductivos, la tensión tiene un adelanto de fase con respecto a la corriente. Y en los circuitos capacitivos, pues también habrá una característica muy similar. ¿Ves? Bueno, eso más o menos es lo que tenemos ahora acá. Eh, Voy a tomar, voy a cerrar, voy a cerrar, a dejar de compartir. Si el amigo Juan tiene alguna duda o tiene alguna cosa que preguntar, mientras yo reviso aquí un poco para sacar el texto del curso. Juan, si me estás escuchando, Sí, sí, profesor. Por, si tienes alguna duda, pues por el momento no. Cuando por el, corresponde, sí, por el momento no tienes nada. Has entendido todo. Bueno, igualmente uno tiene que revisar eh, hacer la lectura del capítulo 18, como ya lo comenté en la plataforma. Y voy a irme un momentico entonces al texto para que lo revisen eh, posteriormente. Vamos ahora de nuevo a compartir en los minutos que me quedan. Ok, aquí tengo el texto, ¿no? Este es el texto del curso. Eh, aquí hay unas expresiones que ya lo hicieron en el otro capítulo, nosotros lo vamos a hacer posteriormente, que es los valores eficaces que dividen entre el regidor. Pero me traigo a colación esto un poquito para revisar un poco lo que es la parte compleja, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar estas operaciones, los números complejos. ¿Sí? Esto está escrito en forma polar, ¿ves? La forma polar uno utiliza la expresión de un ángulo, ¿ves? Y aquí va a colocar el ángulo. ¿Eh? Y entonces este cociente, como yo dije anteriormente, uno lo puede, es un cociente de potencia igual base, por decirlo de esa forma. Cuando yo tengo dos complejos en forma polar, yo restos, ¿ves?
resto las fases. En este caso sería tita menos 0, por eso que aparece aquí tita, ¿no? O sea, el ángulo. Pero voy a aprovechar estos 5 minutos. Voy a aprovechar estos 5 minutos para buscar la parte de números complejos que está aquí en el libro, que yo no sé si ustedes lo, no me acuerdo si yo se los comenté la otra vez. Ok, 512. Ahora sí. Ok, entonces, fíjense, aquí en estos minutos que me quedan, voy a aprovechar de, este es el plano complejo, ¿ve? Este es el plano complejo, el eje real y el eje imaginario, que es más J, ¿ve? Y yo puedo representar cualquier punto en el plano como un número complejo, un punto que es parte real más parte imaginaria. Esto no se puede sumar, son distintos, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria, ¿ve? Y yo lo puedo representar como un vector, ¿ok? Como un vector. Entonces, fíjense, esta es la manera, la forma rectangular que posiblemente ustedes ya conocen. La forma rectangular se escribe el complejo parte real más J parte imaginaria. La forma polar, que posiblemente lo estudiaron como cis, pero la forma polar es usar esta notación, o sea, el ángulo, ¿ves? Uno conoce la magnitud del número complejo y el ángulo respectivo, ¿ves? Entonces, aquí uno coloca, por ejemplo, si yo represento este vector con 10 unidades y tiene un ángulo de 53,13 grados, ese complejo en forma polar se escribe 10 53,13. Entonces, este complejo puede representar ya sea una corriente o ya sea un voltaje. ¿Sí? Y yo puedo hacer la conversión de rectangular a polar o de polar a rectangular. Lo puedo hacer de esta manera como lo tienen acá en el texto, pero las calculadoras científicas actualmente tienen la conversión, ¿ve? Que no amerita hacer esto, ¿no? Uno puede revisar su calculadora y todas las calculadoras tienen la conversión de polar a rectangular y de rectangular a polar, ¿no? Entonces tenemos que ayudarnos también un poquito con las herramientas que tenemos de cálculo, ¿no? O sea, manualmente sería, pero yo no voy a decir nada manual. Manualmente yo quiero este vector, ¿ves? El complejo, tal como lo tengo yo acá. Al descomponerlo tengo la proyección el eje X, que sería el coseno, y la proyección el eje Y, que sería el seno, o sea, con la definición de las razones básicas de trigonometría. Aquí lo tenemos, ¿ves? Y la magnitud de esto es el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Este ángulo simplemente es el arco tangente de B sobre A. Entonces, estas dos expresiones las hace la calculadora una vez. Y él te da la forma, la magnitud y te da el ángulo, ¿eh? Entonces, bueno. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿m? Sobre, lo pueden echar una ojeada acá sobre las operaciones con los números complejos, algo relativamente sencillo. Nosotros lo que nos interesa es hallar cocientes y en un caso sumar. Y para sumar números complejos uno los suma en forma rectangular, porque nosotros posiblemente vamos a sumar corrientes o sumar voltajes. Se hace en forma rectangular, no en forma polar. Y ¿ve? Para hallar el cociente se usa la forma polar. El j cuadrado, como ya indicamos en la operación que estábamos haciendo anteriormente, es -1, que es la única que vamos a utilizar. Además, no nos interesa. ¿Okay? Bueno, y aquí hay algunos cálculos. Bueno, ya el tiempo sí se nos está agotando. Voy a dejar de compartir. ¿Eh? Aproveché estos minutos para hacer este pequeño repaso sobre los números complejos. Bueno, en esta primera sección de este año, vamos a hacer una sesión más seguida, la semana que viene, quizás lunes, eh, posiblemente el lunes o el martes a más tardar tenemos la otra sección sobre los circuitos capacitivos, que es el que nos falta, e iniciarnos con la parte de potencia, resolver algunos problemas bueno, que me faltan 10 minutos, igual vamos a culminar.
Bueno, Juan, entonces no hay ningún problema. ¿Tú eres qué extensión? Eso no hay problema. Yo soy de la sección 45 en Ingeniería Industrial. Ah, ok. Pero claro, esto es ensayo internacional, pero ¿tú de qué extensión eres aquí? Barcelona, ¿no? No, Extensión Valencia. Ah, Valencia. Internacional Extensión Valencia. Extensión Valencia, ok. Bueno, entonces vamos a finalizar. eh, Agradecido por tu colaboración de participar en la clase. Ahorita vamos a poner a grabar y la clase se colocará en la plataforma y en el grupo. Bueno, entonces que tengan un Gracias, profesor. feliz día y estamos viéndolo. Déjenme buscar aquí para Ok, gracias. cerrar. Cualquier cosa Bueno, que ahí tengan escribimos al feliz Twitter día. para... Feliz día en en el grupo de Telegram. Si estás en el grupo de Telegram, está este archivo para que ya lo Ok, tengas. ¿Ok? Bueno, saludos pues. saludos, hasta luego. Saludos, saludos a todos pues.